De verdad, qué gusto tenerte porque hoy vamos a hablar de cómo se puede transformar tu vida, ¿sí? La abundancia. La abundancia quiero que sepas que no es solo económica, ¿ok? Sino también estamos hablando de abundancia, hola, hola, hola. La abundancia en amor, en salud, en oportunidades, en paz. Hola, hola, ¿sabes? Así que bueno, me voy a presentar. Hola, hola. Me voy a presentar, mi nombre es Dayana, y bueno, este espacio es para que aprendamos a manifestar desde el corazón, ¿sí? Y no desde la carencia. Así que vamos a hablar de qué es realmente la abundancia. Hola, hola. Muchas veces pensamos que la abundancia es tener mucho dinero, pero es mucho más que eso, ¿sabes? Es algo más amplio. Pues estamos hablando de salud, de amor, de relaciones nutritivas, de oportunidades, de paz interior, es vivir a plenitud, ¿sabes? Con recursos internos y externos, que todo fluya. Esa es la verdadera abundancia, ¿sabes? Una abundancia es tener tiempo para ti, es tener personas a tu alrededor que te amen, es tener ideas, es tener salud, paz mental. Entonces, quiero que sepan algo, la abundancia no se busca, se reconoce. Hay que tener eso claro. ¿Sabes? No sé qué es para ustedes abundancia, pero bueno, voy a hablar de los pasos que necesitamos seguir para poder manifestar abundancia, ¿sabes? Muchas veces creemos que no lo merecemos y si no lo crees, lo bloqueamos. Entonces la abundancia empieza realmente con tu autoestima. Entonces una afirmación muy importante que puedes decir, ¿sabes? Es me siento o soy merecedor de una vida rica y plena. O soy merecedor de todo lo bueno. La vida me sostiene y me provee. ¿Sabes? No importa que no lo sientas en este momento, pero tienes que repetirlo y a medida que tú lo vayas diciendo, ¿vale? Va a llegar un momento en que te lo vas a creer y lo vas a sostener y esa emoción va a aparecer. Entonces es importante de que tú lo repitas o te lo digas, ¿sabes? Mirándote al espejo o lo pienses o lo escribas, pero que lo hagas, ¿sabes? También se habla, cuando queremos ser abundantes, yo creo que de todas las maneras, también tenemos que aprender a agradecer, ¿sabes? Y empezar a agradecer por lo que ya se tiene, porque la gratitud es un imán. La gratitud cambia tu vibración y te abre puertas a muchísimas más cosas, pero N cantidades de cosas cuando agradeces, sobre todo empezando por lo que ya tienes. Así que es importante que cuando nosotros debemos agradecer siempre, sea en la mañana o sea en la noche antes de acostarte, pero lo tienes que hacer. O sea, eso es un imán de una manera reconfortante, de verdad. Por lo menos antes de acostarte, puedes agradecer mínimo 3 cosas, ¿sabes? De cómo te fue el día, qué aprendiste en el día. Si así tú consideres que hayas tenido un mal día, por decirlo de alguna manera, debes agradecer qué te enseña eso, o qué te muestra eso, o qué te mostró esa situación, ¿sabes? En la mañana cuando abres tus ojos, ¿sabes? Apenas al despertar, agradecer que estás vivo, que pudiste abrir los ojos, que respiras, que hoy va a ser un día estupendo, por permitirte pararte, ¿sabes? Por tomarte un café, por lo que tú quieras. Pero siempre el agradecimiento te te genera el imán para lo que tú buscas, ¿sabes? Pero cuando lo haces de corazón, cuando de verdad lo sientes, eso es lo importante. O también lo puedes anotar, ¿sabes? De la manera que tú quieras. Porque lo importante es hacerlo, o decirlo, o escribirlo. Eso es lo que importa. Así que bueno, yo espero que por lo menos hoy, con el poco tiempo que tienes, debes de tener algo para, hola querida, debes de tener algo para agradecer. Si quieres escribir en el chat, ¿qué agradeces por el día de hoy? Yo agradezco estar aquí. Estoy feliz de estar aquí compartiendo esto con ustedes. Yo agradezco eso de corazón. No sé si quieras compartir un agradecimiento aquí en el chat, ¿sabes?
Pero es importante, cualquier cosa, por más mínima que te sea, si para ti es importante, simplemente agradécelo. Desde cualquier lugar siempre va a ser importante, mientras que salga de tu corazón, que lo sientas de corazón, que lo sientas en el alma, no por compromiso, ¿vale? También es importante visualizar las cosas con emoción, ¿sabes? No basta solo con imaginar, es muy importante sentirla, de cómo te sientes tu vida en abundancia. Hay que imaginarse las cosas con detalles, ¿sabes? Y que lo sientas, que cuando vas a manifestar por lo menos algo en particular, que tú sientas que ya es tuyo, que ya está ahí, que lo estás viviendo, ¿vale? Eso es muy importante, ¿sabes? En mis sesiones hemos hecho diferentes tipos de visualizaciones. Gracias por ponerte en mi camino espiritual, a ti por estar aquí. Muchas veces en mis sesiones ayudo a las personas a conectarse con sus emociones. Y es de la misma manera cuando te quieres conectar con algo que quieres hacer para ti, ¿sabes? O con algo que quieras, de la manera que sea. Eso no importa cuál es lo que quieras manifestar. O sea, lo que importa es que tú, cuando estás visualizando, o digamos lo mejor, cuando lo estamos imaginando, que tú lo puedas sentir, que te sientas que estás ahí y que lo estás viviendo, ¿sabes? Por decirte, se me ocurre a mí en este momento. Quiero ver a mi mamá, por lo menos mi madre que está en otro país, y quiero ver a mi mamá. Y que yo me la imagine que ya la estoy viendo en este momento y que la estoy abrazando, ¿sabes? Y que siento así el amor hacia ella y la felicidad. Eso es para poderlo manifestar. Eso del sentirlo, el permitirse sentir esa emoción, ¿sabes? Es lo que nos permite manifestar. Hola, hola. Hola, hola. Entonces, así que hay otro paso que es muy importante. Tenemos que aprender a confiar y a soltar el control. Es sumamente importante porque muchas veces nosotros estamos trabajando y tienes un sueldo y quieres manifestar, por decirte algo más de lo que tú ganas. Entonces, ya ahí tienes limitantes de muchas maneras. Entonces, tú tienes que soltar y tú tienes obviamente que accionar, ¿ok? Pero se supone que tienes que aprender a soltar y a confiar, a tener fe en lo que estás haciendo. Y que el universo, así es simple, y que el universo se encargue de darte de la mejor y más elevada manera lo que tú estás pidiendo, ¿sabes? La abundancia no llega también, o sea, la abundancia llega por caminos inesperados. Así que no hay que perseguirla, simplemente soltarla. Pensarlo, sentirlo como si yo lo estuvieras viviendo, esto es lo que quiero, así lo quiero y lo siento como si estuvieras ahí en ese momento ya y soltar. Entonces, como estaba diciendo, también hay que no solo pensar, pues, también hay que actuar en coherencia a lo que tú quieres atraer, ¿sí? Hola, hola. Entonces, la abundancia se multiplica cuando se mueve, ¿sí? Cuando se mueve de muchísimas maneras. Es como que cuando unes en un mismo lugar todo lo que he estado hablando. El imaginar, el sentirlo, el agradecer, el soltar el control, la fe, el sentir que lo merezco, el accionar, el actuar en coherencia con lo que yo estoy haciendo, estoy en búsqueda de y estoy actuando en base a eso. Y las cosas llegan, sí o sí, ¿sabes? Entonces por lo menos, ya que lo estoy hablando de manera general, si tú deseas abundancia en tu salud, entonces hay que ser coherente cuidando tu cuerpo, ¿vale? Si tú deseas abundancia económica, entonces honra tu trabajo o administra con conciencia. Eso es muy importante porque hay que tener conciencia a la hora de administrar, ¿no? Y pensar o instruirse para hacer las cosas de una mejor manera, ¿sabes? Aprender de las experiencias. Entonces, muchos de los obstáculos, o los más comunes, digámoslo de esta manera, ¿vale? Son las creencias heredadas, ¿sabes? Cuando el dinero, sentir de alguna manera que el dinero nos cuesta demasiado, o que no hay suficiente, o que no lo merezco. Lo que no merezco es muy común, ¿sabes? El sentir eso.
¿sabes? Cuando tú vives desde la carencia, desde la comparación, entonces ahí estás bloqueando muchísimas cosas. Entonces, cuando tú te enfocas en lo que te falta, ahí no estás permitiendo la entrada de la abundancia de cualquier manera. Entonces, hay que colocarse en el lugar de que ya existe, de que sí, de que tú lo sientes, de que ya es tuyo, de que estás ahí, de que lo puedes lograr, sí, de que es tuyo, simplemente. Muchas veces tenemos miedo a no tener suficiente y ese miedo bloquea. Así que hay que reemplazarlo con la fe, ¿sabes? Soltar y tener fe que Dios se va a encargar de hacerlo de la mejor manera de que te llegue a ti. El universo que se encargue, confiar en el universo, en Dios, en lo que tú quieras, pero soltar eso para que llegue de la mejor y más elevada manera. Muchas veces nos comparamos con otro y tu camino siempre es único, recuerda eso. Entonces la abundancia no es competencia, se enfoca solo en ti. Muchas veces también la impaciencia. Tenemos tanta impaciencia, pero créeme que todo llega en el momento perfecto, porque la abundancia tiene su ritmo y va al ritmo tuyo, no al de los demás. Por eso no hay que compararse con los demás, ¿sabes? Él va a actuar en coherencia con lo que tú estés preparado, ¿sí? A veces nosotros queremos manifestar cosas muy grandes y hay que ver el camino que estamos recorriendo para poder llegar a eso. Entonces, no sé si tienen alguna creencia sobre la abundancia, ¿vale? Que recuerden haber escuchado en su infancia y que hoy en día aún vibren con ustedes. No lo sé si lo tendrán presente. No sé si quieran escribir en el chat de si tienen alguna creencia y los puedo ayudar. Pero bueno, por lo menos yo estaba en un círculo que a mí me costó mucho salir. O sea, yo sentía que, no sé, estaba como, caí en una etapa de deudas y de deudas y de deudas y de verdad que me costó salir, me costó entenderla y entendí, bueno, hasta que lo concienticé de que era un tema con mi papá, era una lealtad con él, en mi caso, porque todos somos o estamos en situaciones distintas, ¿ok? Cabe destacar, todos estamos en situaciones distintas. Y por lo menos en mi caso, era una creencia que tenía de como que yo no podía emprender, yo no podía, no me sentía merecedora, no sentía que lo podía lograr, no lo veía posible, no lo sentía posible. Y de verdad que al trabajar los sentimientos y tus creencias, tus limitantes, todo empieza a transformarse, ¿sabes? Solo basta que tú por lo menos las concientices, que las tengas claras, que las puedas ver, Entonces tienes que trabajar en esa parte de que cómo, o sea, de qué manera viviste tú cuando estabas en tu casa, qué era lo que tú veías en tu casa, cómo trataban el dinero, qué es lo que decían, qué era lo común cuando hablaban de la casa sobre el dinero. Por lo menos conozco muchas personas que vivían a crédito, de que no había, de que todos tenían que salir a trabajar, que los hijos tenían que salir a trabajar para poder aportar a la casa. Entonces, ¿sabes? Siempre desde la carencia crea programas en tu infancia. Y no estamos hablando si estuvo bien o si estuvo mal. Estamos hablando que cuando concientizas el tipo de vida que has vivido, puedes transformar tus creencias. Eso es lo que te trato de decir, porque la abundancia viene de muchísimas maneras. Entonces, quiero que sepan que muchas veces las personas buscan la abundancia del dinero. Y les quiero comentar algo. Para la abundancia del dinero, si tú quieres trabajar esas creencias, yo te recomiendo que trabajes. Si por lo menos tú quieres invertir, tú quieres emprender,
tú quieres, sí, esas dos cosas básicas, de construir algo por ti mismo, ¿sabes? Trabaja cualquier tema que tengas con tu papá. ¿Cómo está tu relación con tu papá? Quiero que sepas. Y si tú tienes problemas con la fluidez del dinero, te cuesta, sientes que no te llega, que no te rinde, sí, que estás escaso, que todo lo pagas muy justo, que el dinero le cuesta fluir, es un tema relacionado con mamá. Entonces, cuando tú ves tu vida con respecto a cómo está tu relación con tu mamá o con tu papá, ¿vale? Tú puedes cambiar y transformar esa creencia. O lo que sientas con ellos los puedes cambiar. Y si lo cambias, tu fluidez del dinero o a la hora de invertir, lo puedes hacer de una mejor manera. Voy a leer. En mi casa de niña, mamá trabajaba mucho y estábamos justas. No conocía a mi padre, ahora de grande siento que eso que comentas. Sí, eso suele pasar, pero todo se puede cambiar, ¿sí? Entonces, claro, ¿cómo cambiarlo? Pero que realmente funcione. Bueno, cariño, todo funciona mientras que tú quieras que funcione. O sea, que con fe, créeme que las cosas funcionan. Si tú crees que es posible, así será, de verdad. Y cosas que funcionan depende de lo que tú aplicas, porque una cosa depende, o sea, es como que si fuera a preparar una comida. Tiene varios ingredientes, ¿no? Como los que acabo de nombrar. Como te dije, es el agradecer, es el trabajar tus resentimientos o tus malestares, como decirlo de alguna manera, por lo menos si, a la hora de que si tú quieres emprender, ¿qué tema? No conociste a tu padre, por ende, debes de sentir una herida de rechazo, pero pues se te creó en la infancia al no estar presente, al no conocerlo. Entonces eso es algo que se te generó en tu infancia. He constelado terapia psicológica y liberación energética. Buenísimo. ¿Y cómo te va en la abundancia del dinero? Mientras tú más trabajes en ti y trabajes en temas de tu papá, de lo que tú sientes con tu papá o en temas con tu mamá, ¿vale? Porque también está en que si tu mamá trabajó mucho y estaba justa, que era lo que veías, ¿cómo estás tú en tu vida actualmente? ¿Cómo te sientes tú con el dinero? ¿Cómo está tu relación con tu mamá? Porque muchas veces decimos, no tengo resentimiento, pero quiero que te vayas, por decírtelo de alguna manera, a tus recuerdos, a tu infancia, ¿vale? Y que lo puedas ver y qué te parece que estuvo bien para ti o qué te hace sentir bien o qué es lo que no te gusta. Y ahí puedes reconocer qué es lo que hay dentro de ti, qué emociones hay dentro de ti para poder saber qué es lo que tienes que trabajar, ¿sabes? Esa es una manera de poder verlo. Pues aún siento algo atorado por ello. Es como que de que funcione, es como que de que funcione. De que no funciona, digámoslo así. ¿Te sientes atorada? Claro, a la orden, Natalie. Muchas veces, por eso te digo, las cosas, quiero que sepan o quiero que entiendan que muchos de nuestros presentes es el resultado de todo lo que hemos vivido en nuestra infancia. Y para poder entenderlo tenemos que ir hacia atrás, hacia nuestra infancia. Cuando la entendemos y la podemos aceptar y soltar, ¿vale? De verdad que todo empieza a cambiar, todo empieza a fluir, todo se transforma de manera inimaginable, de verdad. Me ha llegado muchas personas que quieren trabajar la abundancia, que sienten que quieren cambiar de trabajo o que no están conformes o que, sabes, con su vida, y todo normalmente viene siempre de la infancia, de alguna situación no hablada o no sanada o no vista o no concientizada, y cuando tú la puedes ver, todo empieza a cambiar o a mejorar, ¿sabes? Muchas veces no las tenemos conscientes y bueno, muchas veces no la tenemos consciente y por eso estamos actuando de esa manera. Y la única manera que tú puedas ver eso es que te pongas a analizar tu vida. ¿Qué quiero?
y qué quiero y cómo lo quiero manifestar. Y entonces cuando tú veas eso ahora, ¿sabes? Que te vayas a tu infancia y que veas lo que viviste y en qué mundo, o sea, qué fue lo que tú viviste en tu casa, de qué manera trataban el dinero, de qué manera te trataban a ti. Y cuando veas eso, vas a poder entender muchísimas cosas de tu vida. Te vas a dar cuenta de cómo de manera inconsciente estás haciendo lo mismo o cómo repites cosas sin darte cuenta. Hola, soy consciente de todo lo que dañó mi infancia. El tema es cómo cambiar eso. Bueno, depende, porque para eso también están las sesiones, ¿sabes? Cuando quieres cambiar un tema específico o algo que quieras sanar específicamente, por decirte, tengo una relación, voy a poner un ejemplo, tengo una relación mala con mi mamá, por el tema que sea, porque me han llegado situaciones, ¿sabes? Muy duras, o sea, de verdad que muchas veces pensamos que la vida es color de rosa y no, y la vida se trata de, digo color de rosa por decir de que todos creen que tienen vidas maravillosas y todos al final venimos a aprender algo, eso es lo que quiero que entiendan, de que todo al final tiene un aprendizaje. Y por más que tú hayas vivido situaciones que no agradables o muy duras para ti, sabes, siempre al final viene a traerte una enseñanza, ya sea aprender a perdonar, aprender a soltar, aprender a ser paciente, a ser comprensivo o más comprensivo, ¿sabes? Vamos a suponer de que tú tuviste a una mamá que no te hizo caso o que te trató muy mal en tu infancia. Entonces, ¿sabes? Y yo me quiero sacar ese resentimiento y he tratado y no lo puedo. Para eso, cuando ya tú tengas algo concreto, sería la sesión. Y se puede transformar y se puede cambiar completamente porque se reprograma. Cualquier cosa que ya tú tengas consciente, cualquier tema que ya tú sepas que quieres cambiar. Mira, yo tengo esta situación y la quiero cambiar porque lo que sea. Es que se me ocurren cosas... ¿sabes? Por lo que tú quieras, por lo que sea, las situaciones que hayas vivido, se pueden cambiar. Yo, a pesar de que mis padres me dañaron mucho, yo los amo y perdono. Soy comprensiva y muy paciente. Y eso siento que es malo ser tan, estar ahí para todo será. No entendí mucho el final. Y eso siento que es malo ser tan, estar para todo será. Mira, ¿qué pasa? Brendita dice aquí. Fíjate esto, Brendita. La adulta que eres hoy, con la conciencia que tienes hoy, tú entiendes a tus padres. Vamos a suponer que, te voy a poner un ejemplo de una sesión. Por lo menos la persona va para la sesión y me dice que, bueno, de que ella siente mucho rechazo y que ella quería trabajar eso, porque ella sentía que las personas la rechazaban y ella quería mejorar ese sentimiento. Entonces, cuando hicimos la indagación, llegamos a estar tan ahí. Vale, sigo. Entonces, cuando llegamos cuando estamos en la indagación, nos dimos cuenta de que su madre, cuando ella estaba pequeña, le decía que era una basura y que basura se iba a quedar. Y que cuando ella quería opinar, no la dejaban opinar en su infancia. No la tomaban en cuenta, no participaba en las decisiones, ella siempre tenía que observar y quedarse callada. Entonces, al llegar a eso, llegamos a la raíz, llegamos a la situación, ¿vale? Que ella de adulta ya había perdonado a su madre, pero como adulta tú podías entender ciertas situaciones y las podías transformar, o ella las podía estar al tanto y las podía entender y ella sentía que ya había soltado eso. Pero cuando tú vas a tu infancia, cuando tú eres pequeña, tenías otra conciencia y ahí es donde se quedó la marca, digámoslo así, o la cicatriz de esa situación, ¿ok? Y esa es la que tenemos que transformar, esa es la que se va a reprogramar, ¿ok? Donde esta adulta que eres hoy en día va a ir hacia donde esa niña, por decirlo de alguna manera para que me lo entiendas, va a ir hacia donde esa niña, ¿ok? Y es donde va a buscar de que sane, ¿ok? Esa niña es la que tiene resentimiento, no la adulta, la que entiende de que su mamá, bueno, en ese momento hizo lo que mejor podía, no estamos hablando si lo hizo bien o mal, sino, bueno, eso fue lo que me pudo dar. Entonces,
Ahí es donde muchas personas dicen, no, yo no tengo resentimiento. Fíjate lo que dices tú, no, yo siento que perdoné a mis padres, pero es que tú perdonaste desde la adulta que eres. Pero tu niño interior, la niña es la que tiene las heridas y esa es la que hay que reprogramar. Para eso son las sesiones, ¿sabes? Porque ahí es donde comienza la transformación. El perdón viene desde que tú vas a esas escenas, por decírtelo de una manera, porque lo pueden hacer ustedes imaginándose. Vayan a esas escenas tan dolorosas de su vida, sea cual sea esa situación. Vayan a esas escenas y abracen a la persona. Y se van a dar cuenta que a lo mejor al principio van a sentir mucha rabia, mucha ira, mucho cólera, odio, rencor, lo que sea, ¿sabes? Y al principio les va a costar mucho. Pero si ustedes lo hacen seguido, por decirlo de alguna manera, el día siguiente voy de nuevo, me tomo mi espacio y voy y me acerco a esa persona que me hizo daño. Y a lo mejor lo harás N cantidad de veces y sentirás molestia. Pero va a llegar un momento que ya lo vas a empezar a aceptar y ya vas a empezar a bajar tu ira, tu molestia, y esa es la manera de ir aceptando la situación, de lo que pasó. Recuerda que eso no lo puedes transformar, pero si lo aceptas, ¿ok? Empieza ya a bajar tus densidades, tu densidad de emoción, de molestia, de ira, del odio, del cólera, ¿sabes? Y eso ahí, cuando estás en ese estado, si sigues buscando, acercándote a esa persona para abrazarla, va a llegar un momento en que lo vas a perdonar. Y cuando lo perdonas, es donde viene la verdadera transformación. Pero todo es como paso, es como en una escalera, ¿ok? No puedes irte a la 10ª, tienes que subir un escalón por escalón. Es de la misma manera. Y esto no se trata de tiempo, de en cuánto tiempo, si no, tengo que hacer eso y ya. No, que te tome el tiempo que sea necesario para ti. Pero si tú lo haces, si tú gestionas esa emoción, tú puedes avanzar de muchísimas maneras. Y por eso en este caso, con lo de tus padres, con lo que estaban comentando de cuando eras pequeña, es la niña, es la parte niña o tu niño interior, digámoslo así, ¿ok? Es la que tiene el resentimiento. ¿Por qué? Porque cuando eras niña, tú no podías entenderlo como hoy en día tú lo entiendes, ¿ok? Son cosas totalmente diferentes. Pero todo eso se puede transformar en sesión. Porque si tú eres consciente de ello, bueno, también aplica lo que te estoy diciendo, de que busques de perdonarlos por esa situación, pero de esa manera, ¿sabes? Tú misma yéndote a eso, lo puedes imaginar y a lo mejor vas a llorar y le vas a decir, te entiendo que lo hiciste porque considerabas que era lo mejor, pero hoy decido soltarlo, porque ya no me funciona, porque ya entendí que que esta era la manera que tenía que suceder. Hay que aprender a confiar en las palabras, que a uno le van a salir las palabras correctas, lo que necesitas decir va a salir en ese momento. Por eso tiene que ser un espacio que tú estés solo, para ti, con tus ojos cerrados y que pues, te puedas conectar con sentimiento y con tu mente, ¿sabes? Imaginándote de que estás en ese momento haciendo eso para ti. Y cuando trabajas eso, estás liberando resentimiento. Y cuando liberas resentimiento, la abundancia llega de muchísimas maneras. Por eso es que esto es un conjunto de cosas para que te llegue la abundancia. Entonces, muchas veces no nos llega, pero es por eso, o porque no agradecemos, o porque sentimos que no nos merecemos la abundancia de cualquier manera, o por la cantidad de resentimientos que tenemos con nuestros padres, si es en la parte económica, ¿sabes? Pero quiero que comprendan que no desde el adulto que comprende, sino desde el niño que eras con tus padres, cuáles son esas emociones que te quedaron ahí, que no supiste gestionar. Y no estamos hablando de que, ¿cómo se llama? De que está mal de la manera que lo hayas gestionado. Es que estuvo perfecta como lo gestionaste de niño, porque no es para que te vayas a juzgar. Entiendas que solo eras un niño y que eso quedó en tu inconsciente y eso quedó de esa manera. Entonces ahora tú desde esta adulta, tú lo puedes ayudar a que se transforme, a que lo entienda, a que lo comprenda, a que lo suelte, a que sea de una manera diferente para que se transforme. Entonces muchas veces creemos que como entendemos, no tenemos resentimiento con nuestros padres. Es pensar en el pasado y decir que los perdono. Dame un ejemplo cómo tendría que hacerlo. A ver. Un ejemplo podría ser, vamos a suponer que tu mamá te pegaba mucho. No sé.
Te voy a poner un ejemplo. Y siempre hay situaciones, ¿ok?, que más te marcan. Y vamos a suponer que tú recuerdas una situación, todo esto es inventado, ¿ok? Vamos a pensar que tú tienes una situación donde tu mamá te lastimó mucho con una correa, no sé, se me ocurre, con una correa. Y tú quieres, y eso te dolió mucho, te marcó porque tú sentiste que en ese momento fue injusto, por decírtelo de alguna manera. Ok, desde la adulta que eres ahorita, con tus ojitos cerrados, ¿ok? Y con respiraciones, puedes colocar un mantra de fondo. Lo importante es que tengas un espacio solo para ti. Puede ser antes de dormir, trata de que sea sentada para que no te vayas a dormir y puedas hacer lo que estás haciendo. Y tú te vas a imaginar, ¿verdad?, desde esta adulta, como si estuvieras viendo una película tuya, desde tu infancia, con esa escena que te acabo de decir. Tu mamá pegándote de esa manera que te pareció injusta. ¿Ok? Hola Dayana, saludos de California. Hola cariño. Vale. Que lo hagas de esa manera. Que te conectes de esa manera. Y tú vas a ver la escena. Y primero, ahí hay dos cosas. Una, puedes ver a tu mamá, ¿vale? Y te le puedes acercar desde la adulta, te le puedes acercar y le puedes decir todo esto con tu imaginación. ¿Sabes qué, mami? Te perdono por esto que hiciste. Y es lo que te dije, al principio quizás te vas a molestar, no vas a sentir verdaderamente el perdón. Y eso es normal, totalmente normal. ¿Ok? Y también puedes ir después, puedes también ir y hablar con esa niña pequeña tuya, que eres tú, ¿sabes? Decirle tranquila, todo va a estar bien, mami. Tu mamá en este momento no está pensando en lo que está haciendo, sé que te causa dolor, pero lo vas a superar y lo vas a poder soltar, ¿sabes? La puedes abrazar, la puedes, ¿sabes?, que sienta el amor tuyo, como que quédate tranquila, que aquí estoy yo, esto se va a transformar. Hola, cariño, se puede transformar. Esa es una de las maneras, ¿sabes? El permitirte sentir. Ahí, con eso, ahí vas a identificar mucho lo que te hace sentir eso, desde el verte con esa escena de verte de niña. Y lo bueno es que tú tienes que comprender de que desde la adulta ya tú lo estás cambiando desde perspectiva, ¿ok? Estás cambiando, es como si estuvieras viendo una película que ya no estás ahí, te va a ser más fácil poder soltar esa situación, incluso comprenderla. Esa es una de las tantas maneras que hay para poder perdonar. No importa el tiempo que te tome. O sea, esto no se trata de carrera. Esto no se trata de que, ¿sabes qué? Lo voy a hacer para que fluyan las cosas. No, o sea, se trata de permitirse sentir, de no juzgar si mamá o papá lo hizo bien, sino aceptar de que esa fue la situación que me tocó vivir y bueno, debo comprenderlo desde otro lugar. Esta adulta con esta conciencia tengo que verlo desde otro lugar. ¿Sí? De entender de que lo puedo transformar y que lo deseo ser diferente. De entender de que quizás tu mamá y tu papá te dieron lo que recibieron o pensar de cómo estaba lleno su corazón para que ellos hicieran lo que hicieron o por cómo te trataron. Y qué bueno que estás tú aquí hoy en día queriéndolo transformar, sea para tus descendientes, para ti misma, porque al final eso te va a dar tranquilidad, ahí es donde está la verdadera felicidad. Aquellos pesos que te quitas de encima, esos ladrillos que te quitas de encima de esa mochila, de esos resentimientos que te vas quitando. Y cuando estás liberándote de todas esas energías, de todas esas cargas, eso es lo que te permite que llegue la abundancia de diferentes maneras. Agradeciendo, elevando tu energía. ¿Cómo elevas tu energía? Perdonando, soltando, aceptando las situaciones de la manera que la viviste o por qué la viviste, qué te vienen a enseñar esas situaciones a ti, ¿sabes? No sé si tienen alguna otra pregunta de que quieran que les colabore, ¿sabes? Para orientarlos, porque yo creo que de eso se trata, ¿no? Muchas veces tenemos carencias de muchísimas maneras y no nos damos cuenta. Y yo recomiendo siempre que escriban, que se desahoguen, ¿saben? Muchas veces estamos solos y no tenemos para hablar temas profundos con cualquiera, pero si tú escribes, mira, te podrás tú mismo autoayudar de saber en dónde están tus emociones y saber qué es lo que tienes que trabajar, ¿sí? Eso te ayuda muchísimo. Entonces, por lo menos hoy,
si ya reconociste algo, eso también lo debes agradecer. Oye, gracias Dios o lo que tú quieras por haberme permitido darme cuenta de este sentimiento, de esta emoción que no tenía consciente. Y entonces, ¿qué puedes hacer con ello? ¿Cómo la puedo transformar? ¿Cómo la puedo aligerar? ¿Cómo puedo soltar esta molestia que tengo encima? ¿Qué es lo que necesito aprender de esta situación? ¿Qué me viene a enseñar esta situación? ¿Sabes? Entonces, eso es lo importante, de que estés en esa búsqueda constante y de que si tienes un tema concreto y deseas cambiarlo y transformarlo porque ya tú has hecho cosas y porque o sencillamente lo quieres cambiar ya, para eso son las sesiones. Y si no, también te quiero invitar a mi grupo de lectura, que es totalmente gratuito, donde estamos leyendo un libro. La meta es leer un libro por mes, pero el propósito, digámoslo de esta manera, es las reuniones que tenemos un día a la semana para poder compartir las reflexiones con las diferentes personas que estamos, ¿sabes? Lo mismo que te pasa a ti, así estemos leyendo un libro, no me puede pasar a mí, yo aprendo. Y cuando las personas estamos en la misma sintonía, aprendemos de todos. Y eso es lo ideal, o eso es lo que se busca con ese grupo. Yo quiero información para el grupo de lectura. Vale, escríbeme al privado y te paso la información. Me abusaron, nunca me escucharon, me pegaban. Yo fui súper protectora con mis hijas. E igual a mi hija le pasó, pero yo nunca supe quién fue. Me quitaron a mis hijas. Ya tengo un mioma y que tengo que sacar útero. Me tienen que sacar el útero. Vale, que escribiste pegado. Vale, hay muchas heridas ahí, ¿vale? Y hay que trabajar como que varias, ¿ok? Ahí, entender un poco esas situaciones por lo menos, pero todos esos sentimientos que estás sintiendo, ¿vale? Se puede transformar, indiferentemente de que ya tengas el mioma y que te vayan a sacar el útero. Hay cosas que ya no podemos, ya llegó a ese punto, y si eso es lo que va a pasar, o se puede evitar, ¿sabes? Eso lo decide el médico. Pero ya también queda de ti, también puedes hacer paralelo una sesión y perfectamente se puede sanar. Se puede sanar el abuso, se puede sanar el por qué, que hay, por supuesto, respuestas de eso, de por qué fuiste tan sobreprotectora con tus hijos, ¿vale? Y lo que tu hija también, lo que hicieron con tus hijos, ¿sabes? Entender esa situación. Hay muchas cosas que tienes guardadas, eso es lo que te puedo decir. Y sabes, y es un paso a la vez. Qué bueno porque ¿sabes qué pasa? Que en este momento ves todas las cosas que me hicieron, pero hay que ir como que paso a paso, una a una, ¿vale? Sacar el útero es como el resultado de todo, tu cuerpo siempre somatiza todo aquello que no has trabajado y queda dentro de ti. Y obviamente que hay cosas que, bueno, cuando llegan a un punto, ¿sabes? El médico es el que va a decir qué se puede hacer o qué no, pero sí te puedo asegurar que todo lo que tú estás sintiendo emocionalmente desde adentro sí se puede transformar perfectamente, totalmente, de verdad. Todo es posible cambiarlo, ¿vale? No sé cuándo te van a sacar el útero, no sé en qué momento, si hay que hacerlo o que no, pero yo sí te puedo decir que con las sesiones te puede ayudar muchísimo y se puede evitar muchísimas cosas más. Eso sí te lo puedo dar con certeza. Es cuestión de que si tú sientes la fe, de que si tú crees que es posible, la transformación viene sí o sí. Entonces, hay muchas heridas por sanar, hay muchas heridas que trabajar, y una de las cosas, si te das cuenta, es el perdón. Pero a veces no solamente se trata de una herramienta de eso, o sea, es un poquito de todo, ¿sabes? Es permitirte cada día ver algo bueno en tu vida, ¿sabes? Tengo a mi hija, pero ¿cómo puedo mejorar? ¿Cómo es mi relación con mis hijas? Fíjate, con lo que me estás diciendo con respecto a tus hijas, fuiste sobreprotectora, pero es por cómo te trataron a ti. Entonces tú, en base a lo que tú viviste, tú las tratas a ellas, y por ende, también toda esa energía se la estás pasando a ella. Pero si tú trabajas en ti, tú a tus hijas también la estás ayudando a limpiarse de esa energía, y eso es importante.
que recuerda que si tenemos hijos, que todo lo que limpies en ti, lo vas a limpiar en tus descendientes. Y eso es bueno en todos los sentidos. Al final estás trabajando para ti y todo va a funcionar. Pero no lo hagamos, muchas veces podemos hacerlo porque yo quiero que mis hijos no sufran lo que nosotros vivimos, pero también es tu tranquilidad, también es tu paz, también es un peso que te estás quitando. Y el perdón realmente no es de la noche a la mañana, es un trabajo, es un camino que hay que recorrer, ¿sabes? Entender por qué tantas situaciones tan de esa manera me ha tocado vivir. ¿Qué debo aprender de toda esta situación, de tener unos padres de esta manera? ¿O por qué pasé por lo del abuso? ¿Por qué me quitaron mis hijas? ¿Por qué lo permití? Pero es un trabajo continuo. No se trata de solo una cosa y bueno, ya, no tengo más nada que ver. No, tienes que indagar, tienes que estar consciente, tienes que escribir tus emociones de día a día, en dónde está tu energía. Porque si también estás enfocada en tu pasado, en tu dolor, entonces estás en una vibración baja, ¿sabes? Y hay que buscar de vivir en el presente. Ahorita por lo menos estamos leyendo el libro del poder de la hora y es algo que recalca mucho. Mientras que tú vivas en el presente te ayuda a identificar tus emociones y saber dónde están. Entonces quiero que entiendan que hay muchísimas maneras de trabajar al nivel personal y tienes que buscar de autoayudarte, tienes que buscar de hacer algo por ti. Existe vivir de una manera diferente a lo que tú conoces hoy en día. Hola, soy mamá de 2 bebés, de 2 y 3 añitos. El 6 de enero perdí un bebé de 36 semanas porque el doctor no hizo la cesárea a tiempo y mi pareja se ha vuelto violenta. Wow, muchas gracias. Bueno, lamento lo de la pérdida de 2 bebés y de 2 y 3 añitos la cosa. Y el 6 de enero perdí un bebé de 36 semanas porque el doctor no hizo la cesárea. Wow. Bueno, mi pareja se ha vuelto violenta. Vale. Sabes, lo dije anteriormente. Para poder entender tu presente, sabes, de qué te viene a mostrar le mando luz al bebé. Y a ti también, sabes, amor incondicional. Quiero que sepas que para poder entender tu presente, sabes, porque estás pasando por esta situación en este momento, hay que ver tu infancia, de lo que he estado hablando, de cómo fue tu infancia, cómo fuiste en tu casa, cómo te trataron tus padres, ¿ok? También hay que aprender a tener conexión con uno mismo y es como buscar de hablar contigo mismo, ¿sabes? Cerrar tus ojos y desahogarte y decirte, ¿sabes qué? Esto me causa mucho dolor, Dios. Dios, universo, como tú le quieras llamar, ángeles, como tú le quieras llamar, ¿sabes? Porque me vienes voy a leer, una infancia muy dura, me imagino que dura, muy dura la infancia, ajá. Mi mamá y mi papá peleaban mucho, vale, ok, sí, claro. Ok, a ver, yo lo estoy orientando con lo que leo acá, pero tampoco, saludos de Dayana de Ciudad de México, saludos, saludos. Quiero que sepas que yo te estoy orientando por lo que leo, pero para saber en profundidad qué es lo que tienes que ver, eso sería en una sesión. Aquí es imposible darte la sesión o darte algo muy específico, ¿sabes? Pero puede pasar, todo tiene un mensaje, todo tiene una enseñanza para ti. ¿Qué te viene a enseñar eso a ti, esa situación? Por más dura que tú consideres que sea, la situación por la que estés pasando o hayas pasado, siempre viene a mostrarte algo, una enseñanza. Lo que pasa muchas veces, el dolor o la ira o el odio o la molestia, no nos permite verlo, ¿ok? Y todos lo gestionamos de una manera diferente. A lo mejor tu esposo ahora, a raíz de eso, se puso violento, pero no fue el detonante quizás lo que te pasó, sino quizás el cúmulo de ciertas situaciones y eso se explotó, por decirlo de alguna manera, o salió a relucir en el momento de lo que pasó contigo, lo del bebé que me contaste. Entonces, por eso te digo, cuando nosotros entendemos nuestro pasado,
entendemos, no que nos quedamos en el dolor o en el pasado. Cuando lo comprendemos, lo podemos aceptar y soltar, comienza la transformación en tu presente. Hay que entenderlo para poder entender nuestro presente. ¿Sí? A la orden, cariño, a la orden. De verdad que bueno, nada, les deseo, mira, que puedan manifestar todo lo que quieran. De verdad que yo les deseo de que por lo menos en las noches se acuerden de que pueden agradezcan en la mañana, en la noche, el mirar por la ventana, Dios mío, el tomarse el café, quien le guste, el tener a tus hijos, a tu familia, el estar solo, el tener trabajo. Siempre hay algo que agradecer, o porque tienes un colchón donde dormir, o un espacio para dormir, o porque tienes un vaso de agua para beber. Cualquier cosa, agradécelo de corazón. Cuando agradeces, tan sencillo lo que tienes, y aparte de que estás viendo en tu presente, eso va a ser un imán para que las cosas empiecen a florecer de una manera totalmente diferente. Pero tienes que empezar a conectarte con tus emociones, no quedarte en el dolor ni en el pasado, sino comprenderlas, ¿sabes? Y estar en una constante pregunta. ¿Qué tengo que aprender de esto? ¿Qué me viene a mostrar esta situación? ¿Para qué estoy viviendo esto? ¿Por qué siento tanto dolor? Y eso sí, cuando hagas ese tipo de preguntas, presta atención a lo que pasa a tu entorno. Por eso es que es importante que vivas en el presente. ¿Por qué? Porque las respuestas te van a llegar de diferente manera. Sea por un video, sea por una persona, sea por una palabra exacta. Sabes que uno a veces dice, Dios, dame una respuesta porque no hallo cómo salir de esta situación. Por decírtelo de alguna manera, es cualquier expresión, cualquier situación. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú estás en tu presente, cuando estás en tu momento, ¿vale? Valorando lo que tienes a tu alrededor, te van a llegar respuestas. Solo presta atención porque tu instinto, te lo aseguro, que te va a dar las señales de como que algo pasa aquí, ¿será esto lo que estoy buscando? Porque todo eso que te hace clic, esto es conmigo, o ver números, ¿sabes? O ver una valla, ver a alguna persona, o una llamada, o un mensaje, o una imagen, todo te va a dar respuesta, pero tienes que prestar atención, ¿sí? Y si gustas, también puedes también escribirme, si gustas, por el DM, por el privado, para una sesión, si ya tienes el tema concreto en algo que tú desees cambiar o transformar, también te puedo pasar la información. Así que bueno, nada, les agradezco a las personas que estuvieron aquí por haber participado y nada, que abracemos la abundancia de las diferentes maneras que nos llega, ¿sabes? Así que nos vemos pronto el próximo martes con otro tema. Así que bueno, gracias mi gente y buenas noches por acá desde España. Chao.